Buenos días a todos. Me llamo José María Luz Lozada, soy presidente del Grupo de Interés en Oncología de la Sociedad Americana de Oncología Clínica en la UNAM. El día de hoy tengo el gusto de darles la bienvenida al ciclo de conferencias sobre cáncer de mama, realizado en colaboración con Renata Leticia Jiménez Vera, oficial del Comité Permanente de Publicaciones Médicas, SCOMT, perteneciente a la Organización en Pro de la Salud, OEPSA. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Rosa María Álvarez Gómez. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en genética médica por el Instituto Nacional de Pediatría, maestra en ciencias biológicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctora en ciencias médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente se encuentra en la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Si tienen alguna duda con respecto a la conferencia, pueden dejarla en el chat de la transmisión y será respondida con gusto al final de la misma. Sin más que decir por el momento, le cedo la palabra a la doctora Rosa María. Muchas gracias, buen día. Me da realmente gusto haber recibido esta invitación porque nos habla de este entusiasmo que hay en grupos de nuestra comunidad médica para poder tener una formación realmente integrativa, realmente multidisciplinaria y realmente enfocada en poder atender de manera innovadora, divergente a nuestros pacientes en el día a día. Entonces, conmemorando este mes que tenemos la oportunidad de estar sensibilizados e informados respecto al cáncer de mama, me han invitado a hablar acerca del origen genético de esta enfermedad. Y bueno, como objetivos para la plática tengo dos, poder introducir algunos conceptos generales de las bases moleculares del cáncer de mama en específico y del cáncer de mama hereditario, para poder contribuir a una mejor comprensión de cómo se realiza el abordaje integral de los pacientes que tienen una alta predisposición para cáncer y tener en mente algunos de los aspectos relevantes de los síndromes de cáncer hereditario que involucran al cáncer de mama. Es muy importante mencionarles que todo proceso educativo tiene que llevar un componente de pasión y un componente de afecto. Si no lo tenemos así, pues va a ser difícil que este trascienda. Entonces, les invito a que cuando ustedes tengan la oportunidad de compartir en distintos foros, en aulas, a sus pares y también en el camino médico, pues hay esta cuestión de las jerarquías, entonces lo tenemos muy arraigados y lo más importante es que si bien el modelo está establecido así, podamos nosotros contribuir en siempre dar lo mejor de nosotros y hacerlo también con esa empatía, con ese afecto, para que realmente el conocimiento vaya más allá de simples términos o de simple información que podríamos encontrar y leer de manera autónoma cualquiera de nosotros. Entonces, el hecho de podernos reunir el día de hoy aquí, pues implica que no sea un seminar, un webinar, una conferencia en línea más, sino que de verdad se sientan con la confianza de aquellas cuestiones que les causen inquietud, que les causen interrogación, pues las podamos resolver. Entonces, cuando hablamos de cáncer, hablamos de este grupo de enfermedades muy heterogéneas que también son complejas respecto a su entendimiento y que nos remontan al término que utilizaron por primera vez los griegos para nombrar en esta cuestión de la mitología griega, a un ayudante que envió Eras, la diosa Eras, para combatir a este legendario monstruo de múltiples cabezas y que Hércules aplastó con su talón. En honor al sacrificio que hizo este cangrejo en ayuda de la diosa Eras, lo elevó y lo puso en el cielo y lo podemos distinguir como esta constelación en las noches claras, que bueno, en la ciudad no tenemos muchas, pero el término entonces evoca a esta historia y viene de la etimología cacrinos.
Entonces, más adelante, en el siglo IV antes de Cristo, tenemos la utilización de este término para lesiones ulceradas, lesiones inflamatorias en un inicio, pero que se observaban que podían diseminarse a otras partes de donde empezaba a notarse esta lesión inflamatoria ulcerada, y que como su invasión tenía una similitud con estas patitas del cangrejo que van invadiendo, que van avanzando de manera lateral, pues se le dio el mismo término, cacrinos. Entonces, el conocimiento de este grupo de enfermedades tuvo un parteaguas en el 2000, cuando se dio a conocer los primeros borradores del proyecto del genoma humano. Y en esta diapositiva, pues les presento al presidente de Estados Unidos en ese momento, Bill Clinton, en donde al momento de anunciar, porque finalmente el proyecto del genoma humano tuvo una parte pública de investigación y una parte de un consorcio privado, cuando como representante de la cuestión pública, que fue multinacional, pero que tuvo una fuerte contribución del país norteamericano, pues hablaba de la esperanza que tenía el poder acceder a estudios de secuenciación para reconocer nuestro genoma, pensando en la aplicación del estudio, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades como podría ser el cáncer, y lo aterrizaba en la idea de que se esperaba que los nietos de nuestros nietos pudieran conocer entonces este término de cáncer solamente como una constelación y no como lo que hoy implica respecto al sufrimiento, mortalidad y pues estrategias que se están haciendo dentro de la salud para poder contener entonces esta cuestión. Para entonces ligar el conocimiento y la importancia de conocer el origen del cáncer respecto a los demás aspectos de la atención en salud, pues entonces concebimos que el cáncer es consecuencia de alteraciones genéticas y epigenéticas. Yo les explico a los pacientes que es parte de mis acciones más importantes como genetista, el asesoramiento genético, el poder transmitir los conceptos de las enfermedades hereditarias de una manera lo más clara posible, que pensemos que cuando ocurre el cáncer hay una rebelión. Hay una insurrección en donde tenemos una primera célula que deja de seguir las reglas. Y entonces esa primera célula, si no es contenida por el resto del sistema, lo que va a pasar es que va a empezar a gobernar la anarquía. Y entonces vamos a tener que esa célula pues prolifera, da origen a otras células igual de rebeldes que ella, y entonces con el paso de las divisiones celulares podemos tener ya un grupo de células con estas características que van multiplicándose hasta alcanzar los vasos sanguíneos, y esto permite entonces otra característica del cáncer que tiene que ver con la invasión y con la diseminación a otros órganos. Entonces, distintos autores nos han dado este panorama de los pasos que siguen las células tumorales, agrupándolas como sus hallmarks o sus datos de identidad. En esta revisión que hoy consideramos clásica de Hanahan, que se revisó por última vez en el 2011, estas características fundamentales de las células neoplásicas se agrupan en esta imagen. Una célula, para considerarla rebelde, para considerarla neoplásica, tiene que haber ya evadido estos sistemas de control en donde hay una proliferación entonces desmedida, donde ya no tienen como tal una respuesta a las señales de muerte, donde hay esta actitud que les lleva a la invasión y a la metástasis, donde hay un crecimiento y hay un aumento de las señales que inducen la angiogénesis para poder entonces hacerse llegar de la sangre de oxígeno necesario para poder seguir proliferando.
evaden la destrucción por el sistema inmune. Les explico a los pacientes que es como si se pusieran un disfraz que les impide que nuestro sistema inmune haga esta función inequívoca de distinguir lo propio y lo ajeno, y desregulan su fase de metabolismo celular habitual. Entonces, pueden vivir inclusive de forma anaeróbica, pueden tener gradientes diferenciados de oxígeno en sus ambientes, van a estar dentro de un ambiente proinflamatorio que sabemos que es consecuentemente el paso para tener múltiples otros cambios. Y algo que para mí en particular resume también dentro de esto que les comento de las alteraciones genéticas y epigenéticas es que vamos entonces a tener un ambiente proclive a la inestabilidad genómica, es decir, continuamente todas estas características nos van a permitir que sigamos acumulando mutaciones y epimutaciones y que entonces tengamos este camino hacia la rebelión que llamamos carcinogénesis, que implica que entonces hay múltiples caminos, todas las vías celulares respecto a proliferación, a muerte, inflamación que se desregulan, y los pasos que están involucrados pues son estas alteraciones genéticas y epigenéticas. Aquí entonces hablamos que si bien el origen de todas las neoplasias recae en estas alteraciones, hay un grupo en donde podemos hacer ciertas excepciones. Como ustedes ya lo saben, en la medicina no podemos hablar de datos patognomónicos. Siempre, o sea, y que van a ser universales, siempre va a haber excepciones. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a decir que la mayor parte del cáncer, hasta un 90%, va a tener entonces una presentación esporádica y dentro del modelo de entendimiento multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que la ocurrencia de estas mutaciones, de estas epimutaciones, está ligado a la presencia de múltiples factores. La mayor parte de estos factores pues recaen en el ambiente, en los estilos de vida. No están ocurriendo en cada una de las células de ese individuo, están ocurriendo en un tejido en particular. El día de hoy estamos hablando de la mama, por lo tanto decimos que estas son alteraciones genéticas que no están en tejidos germinales, no están en óvulos, espermatozoides y por lo tanto no son hereditarias. Entonces, otra vez, esto es lo que vemos en el 90% de los tumores. El modelo multifactorial, que también a veces conocemos como herencia multifactorial, pero que a veces ese término lleva a que se confunda un poco, nos habla de los rasgos que van a derivar en la unión de múltiples factores etiológicos que, si los vemos de forma individual, tienen efectos pequeños, pero en su conjunto son sumativos y nos permiten entonces tener este desarrollo de las enfermedades multifactoriales. Muchas de las enfermedades que hoy aquejan a la salud humana pues tienen este componente multifactorial, como la diabetes, como la hipertensión y como el 90% de los casos de cáncer. Entonces, tenemos que hay múltiples genes que están influyendo en que nos den esta conclusión y que tenemos el ambiente. Entonces, en el ambiente, pues tenemos el tabaquismo, los estilos de alimentación, la actividad física, dónde vivimos, si tenemos alguna exposición ambiental que claramente se considere de riesgo, es decir, si estuvimos viviendo en Chernobyl cuando ocurrió el desastre nuclear, etc., etc., etc. Entonces, la unión, el punto de intersección entre estos ambientes, entre estos factores ambientales y los genéticos, es lo que nos da como consecuencia pues la presentación de los rasgos multifactoriales. ¿Qué es lo que podemos cambiar hoy día? Los genes en estricto sentido no los podemos modificar respecto a su secuencia codificante y lo que sí podemos cambiar es nuestra exposición ambiental. Por eso, hoy día las mejores acciones de prevención para estas enfermedades multifactoriales recaen en el cambio de nuestras dinámicas de estilos de vida. Y también no dejar de perder de vista que inclusive muchos de estos factores hoy día son desconocidos para nuestro entendimiento. Entonces, otra vez recayendo en el cáncer, pues sabemos
que si hablamos de estos caminos y de estos pasos, podemos de manera conceptual entender que entonces un proceso carcinogénico se puede ver como una pérdida de equilibrio, donde vamos a tener múltiples, ahora regresémonos a la cuestión genética y genómica, múltiples genes y múltiples alteraciones que nos van a estar hablando de este desequilibrio en donde va a haber elementos que van a empujar la proliferación y otros elementos que van a estar frenándolo. Si bien muchos de los teóricos de estos conceptos nos hablan que hablar de protoncogenes y de genes tumor supresor es una forma anticuada de entender la biología molecular del cáncer, porque en un mismo momento un gen, bueno, no en un mismo momento, pero en un proceso, un mismo gen puede de repente ser protoncogen y en otro momento ser tumor supresor. Con fines académicos, sigue valiendo la pena que tengamos esta distinción para poder tener la dimensión de los conceptos. ¿Qué es entonces un protoncogen y qué relación tiene con un oncogen? Los protoncogenes, dentro de nuestra información genética, son aquellas regiones de nuestro genoma que van a codificar para información que está altamente conservada en la evolución, es decir, genes que se han visto que son indispensables dentro del proceso evolutivo, entonces tienen que ver con proliferación, con muerte, con crecimiento, son cruciales en la división celular y en la diferenciación celular. Y cuando hablamos de protoncogen, pues entonces lo podemos apegar más a los fenómenos que ocurren en la embriogénesis. Son estos genes que se tienen que prender para que podamos tener crecimiento y diferenciación celular en momentos muy tempranos de la formación de un organismo. ¿Qué diferencia hay con un oncogen? El oncogen es la versión alterada del protoncogen, en donde ocurrió entonces ya una alteración genética que llamamos mutación, que afecta al menos a uno de los alelos. Recordemos que los genes tienen copias alternativas, por lo menos la mayor parte de nuestros genes tienen dos versiones y lo entendemos desde su origen. Uno de nuestros alelos viene de nuestra mamá y el otro alelo viene de nuestro papá. Y estos oncogenes, pues entonces al momento de que sufren una mutación van a promover el ciclo celular. Conocemos hoy día más de 100 oncogenes. Entonces, de manera muy didáctica, los protoncogenes son como las versiones naturales, normales de los genes, y los oncogenes ya implican una mutación y entonces los vemos implicados en los procesos de cáncer. Entonces, tienen una expresión dominante, es decir, cuando mutan, esta mutación ocurre en uno de sus alelos y eso puede tener que ver con su activación. Ahorita vamos a hablar un poco más de lo que ocurre respecto a los mecanismos de cómo el oncogen ya tiene que ver con un daño o empujar hacia el desequilibrio. Entonces, si lo vemos dentro de esta balanza, tenemos como delicado momento en donde hay fuerzas que empujan hacia crecer a la célula y otras que van a estar deteniendo el crecimiento. Cuando tenemos una mutación, entonces el protoncogen ya no lo va a hacer así, va a ser un oncogen, y esto entonces se vuelve dimensionalmente mayor y va a empujar hacia la proliferación de esa célula y vamos entonces a tener como tal la formación de un tumor. ¿Cómo clasificamos? Otra vez, esto es con cuestiones académicas, a los oncogenes, de acuerdo a su función biológica como factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, proteínas citoplasmáticas y proteínas nucleares. Entonces, en este esquema, ustedes tal vez lo han visto ya en otros momentos, pues tenemos como estos diferentes puntos donde podemos clasificar a los oncogenes, ¿no? Como un factor de crecimiento que tiene un receptor acoplado a membrana, que la unión de ese receptor con su ligando va a llevar a que exista una cadena de señales de transducción a través del citoplasma,
puede ser por diversos mecanismos. Por ejemplo, aquí tenemos mencionado a través de tirosincinasas, cuya fosforilación nos va a desencadenar la unión a otros ligandos de distintas proteínas que finalmente van a llegar a transducir a factores de transcripción en el núcleo y que esa unión va a activar la transcripción de ciertas proteínas que pueden permanecer nucleares para tener entonces su acción dentro del núcleo y tener mensajes de más factores de transcripción para proliferación, para lo que ustedes gusten y manden, o pueden incluir la exportación de esas proteínas al citoplasma para poder tener entonces también acciones a este nivel. Entonces, dentro de las rutas que llevan a mutaciones en la génesis de un oncogen, tenemos las que implican la de lesión o una mutación puntual en la secuencia codificante de estos protoncogenes. Esto es que tengamos una adición o una eliminación de un nucleótido dentro de nuestra secuencia del DNA, o el cambio de un nucleótido por otro que cambie el aminoácido y que este cambio de aminoácido lleve entonces a que la proteína cambie su función. Tenemos la amplificación genética, es decir, aquí lo que ocurre es que tenemos dosis aumentadas de la región codificante y que esto no es que tengamos errores referentes a los nucleótidos, sino que todo el gen lo tenemos en dosis adicionales y tenemos rearreglos cromosómicos. Nosotros les llamamos rearreglos grandes porque implican traslocaciones de fragmentos cromosómicos, y entonces aquí estamos hablando de una gran cantidad de información genética que va a tener su lugar en otra región cromosómica por este intercambio, y que eso pues al momento de hacer estas traslocaciones pues hay pérdida o ganancia de información a niveles grandes, y entonces pues aquí también tenemos por lo tanto activación o desactivación de ciertos genes. Entonces, si nosotros podemos ver ciertos ejemplos donde encontramos este tipo de rutas mutacionales, pues en las de lesiones y mutaciones tenemos un sinnúmero de ejemplos. Aquí, solo por mencionarlo, les pongo la activación que tenemos de RAS a través de mutaciones puntuales en cáncer de vejiga. Para los rearreglos cromosómicos, aquí es muy llamativo en las alteraciones hematológicas, las traslocaciones que nos llevan como pasos fundamentales de la carcinogénesis, como la que vemos con el cromosoma Filadelfia en la leucemia mieloide crónica. Y tenemos dentro de los ejemplos de amplificaciones génicas, lo que hoy nos da como un punto de partida o de vinculación con nuestro tema, cáncer de mama, y la amplificación de HER2-Neo. Entonces, HER2-Neo, ¿qué características podemos hablar de él mismo? Es un oncogen que está involucrado en el crecimiento celular, y la amplificación o sobreexpresión de esta proteína produce la activación de receptores, lo cual estimula el crecimiento celular en cáncer de mama. Entonces, en este esquema que recuerda al que ya vimos previamente, tenemos la unión de este factor de crecimiento a su receptor. Esto va a tener una activación a través de tirosincinasas, una transducción de esta señal al núcleo, y en el núcleo, por factores de transcripción, vamos a tener la activación entonces de la transcripción de ciertos genes que nos van a estimular la división celular. Entonces, lo que ocurre en un grupo de células de los tumores mamarios es que en lugar de tener, como les decía, de todas nuestras informaciones genéticas tenemos al menos 2 alelos, que entonces van a verse reflejados en la codificación y por lo tanto producción de 2 receptores celulares de este factor de crecimiento. Lo que ocurre es que no vamos a tener eso que debería ser lo normal, sino que al tener una amplificación del gen, entonces se van a transcribir y traducir múltiples proteínas con esta función, y entonces en la célula vamos a tener esta sobreexpresión de los receptores para el factor de crecimiento epidérmico 2. Entonces,
esto va a participar como un oncogen. Lo podemos, les decía yo, ver en un grupo de tumores mamarios hasta en el 30%, y este tipo de amplificación se va a ver representado como un factor de mal pronóstico para las pacientes y periodos cortos libres de enfermedad. El haber identificado que esto era muy significativo, era representativo de un grupo de tumores mamarios, permitió que se pudiera hacer una terapia blanco, una terapia dirigida para este momento molecular del cáncer de mama que ocurre en un 30% de los tumores. Se diseñó, por lo tanto, un anticuerpo monoclonal que se conoce como trastuzumab, que va a bloquear estos receptores, y entonces eso pues nos evita que tengamos esta estimulación mediada por la amplificación de este receptor. Ahora, esto ha sido un parteaguas respecto al conocimiento de la biología molecular del cáncer, porque a la par de haber hecho entonces la posibilidad de desarrollar un tipo de terapia dirigida, entonces también eso hizo necesario identificar del 100% de mujeres con cáncer de mama y de varones, ¿no? Los pocos que también lo tienen, quienes tenían este fenómeno dentro de la biología de sus tumores. Y entonces ahora es indiscutible que dentro del tratamiento, del diagnóstico, de cáncer de mama, no solo nos debemos de quedar con la etapa clínica, sino con tratar de entender biológicamente cómo se comportan esos tumores. Y dentro de ese comportamiento, ver si existe la amplificación del receptor de HER2-neu. Entonces, este diagnóstico se hace por inmunohistoquímica, que es la imagen que ustedes ven de forma superior, o por una técnica de hibridación de fluorescencia que se conoce como FISH. Entonces, lo que aquí esperamos ver, ya sea con la inmunohistoquímica o con esta técnica de fluorescencia, de hibridación por fluorescencia, es que en lugar, por ejemplo, aquí de tener las dos señales que nos hablan de la presencia de cada célula de estos dos receptores, es que aquí vemos múltiples receptores, múltiples señales que nos hablan entonces de esta amplificación. Entonces, este entendimiento de saber que hay ciertas características moleculares del cáncer de mama que nos llevan a que entonces podamos tener un diagnóstico más apegado al origen de los tumores, un tratamiento dirigido, hizo que el pronóstico de este grupo de pacientes ya no fuera lo malo que hasta el momento se reconocía. Afortunadamente, el poder introducir este medicamento les cambió ese mal pronóstico a las pacientes y las hizo pacientes que a la larga tienen un pronóstico de vida muy equiparable a lo que entendemos hoy como a la mayoría de las pacientes con cáncer de mama que se están tratando oportunamente, cuyos tumores expresan receptores de estrógeno y progesterona y que conocemos como tumores luminales. Entonces, eso que voy a tratar de explicar, espero mejor más adelante, dio el panorama de que es indiscutiblemente relevante conocer cuál es el componente molecular de los tumores, porque esa expresión génica me permitiría hacer una serie de mecanismos de diagnóstico, de tratamiento y de predicción que me dan una pauta para que mis pacientes tengan un mejor tratamiento. Entonces, de ahí derivan algunos de las estrategias moleculares que se llaman firmas genéticas o firmas genómicas del cáncer de mama, para poder entonces saber cuál es la expresión de ciertas marcas genéticas y epigenéticas, y que entonces me permite decir qué pacientes van a necesitar quimio, qué tipo de quimio, cuál es el pronóstico, qué posibilidades hay de que recurra la enfermedad a 5 años, que tal vez ustedes han visto en sus clases de oncología, o si no las han tenido más adelante o por el interés que tienen, esto tal vez les haga sentido con lo que hoy podemos ya saber de el cáncer de mama. Entonces,
Esto que les hablo de haber reconocido de primera instancia, bueno, que las células tumorales del cáncer de mama van a expresar este tipo de factor de crecimiento, van a expresar receptores de estrógeno, de progesterona, que son como esperadas, porque pues eso también expresan las células mamarias no neoplásicas, pues viene de los 90s, donde ya tuvimos la oportunidad con plataformas de secuenciación de ir analizando los genes que estaban implicados con los tumores y que se ve reflejado hace prácticamente una década con un proyecto que conocemos como el Atlas del Genoma del Cáncer, donde hemos tenido la oportunidad de entonces tener estos retratos moleculares que nos permiten hacer ya un entendimiento y un resumen de qué es lo que es más importante en cada tumor. Para cáncer de mama, esta publicación del 2012 nos dio como primer gran retrato de lo que estaba ocurriendo y que fue posible realizarlo cuando se conjuntaron de manera integrativa múltiples plataformas de análisis genómico, de análisis proteómico y de análisis inclusive epigenómico de más de 500 tumores de distintas partes del mundo y que entonces todo esto que ya se intuía, ¿no? De, bueno, los tumores de mama son distintos, hay subgrupos que están expresando estos marcadores, hay subgrupos que están expresando solo receptores de estrógeno, progesterona, todo ese conocimiento que venía desde la observación clínica, desde la observación patológica, pudo entonces concretarse en un trasfondo molecular que nos da esta clasificación en fenotipos moleculares del cáncer de mama. Hoy día reconocemos, por tanto, que estos fenotipos nos permiten a su vez ligarlo con la evolución clínica, con las opciones de tratamiento, con el pronóstico y también con el riesgo de que exista algún componente adicional genético germinal en los pacientes. Es así que ahora la clasificación que tenemos presente para cáncer de mama la divide en subtipos luminales. Estos subtipos luminales tienen expresión de receptores hormonales, estrógeno, progesterona, tenemos y ocupan aproximadamente el 60%, el 50% de todos los tumores ductales de mama. Tenemos un subtipo que ya les mencioné, que es del 20, del 30%, de HER2 enriquecido, donde hay una sobreamplificación como punto inicial de la carcinogénesis en estos tumores. Tenemos unos tumores que se conocen como basales o triples negativos porque no expresan receptores de estrógeno, progesterona y no expresan la sobreamplificación de HER2 y son hoy día los tumores que pues conocemos con un peor pronóstico y como pueden ver dentro de la clasificación luminal tenemos a los luminal A y los luminal B que se distinguen dentro de la evolución clínica porque los luminal A tienen una respuesta más favorable a la terapia de bloqueo hormonal que los luminal B y en los luminal B esta explicación se ve ligada a algunos datos de mayor tendencia a la proliferación. Entonces, aquí en este resumen tenemos como las distintas mutaciones en distintos genes dentro de esta clasificación y nos da pues como lo que se ha hecho después de este primer acercamiento genómico del 2012 respecto a entender cuáles vías son más importantes en cada subtipo y cuáles potencialmente pueden ser entonces blancos para tratamiento, blancos para entender el pronóstico. En esta revisión que les recomiendo ampliamente, si ustedes están en este punto escuchándome, es que tienen un interés en cáncer de mama. Esta revisión del 2019, si no la han leído, es una revisión muy didáctica de cáncer de mama en general que se hace en una revista del grupo de Nature y nos habla de cómo esta distinción molecular nos ha permitido tratar de saber hacia dónde vamos a ir respecto a nuevos tratamientos y en el futuro, que van a tener que ver con la proliferación, con la angiogénesis, con el metabolismo.
Y nos habla también de un componente que se distingue por todas estas plataformas de pacientes que, aparte de todo lo dicho, van a tener cierta predisposición a cáncer de manera intrínseca por un componente de alteraciones germinales. Entonces, yo lo que he visto a lo largo de mi experiencia es que en la comunidad médica, de repente, cuando hablamos de este tema, hay cierta confusión respecto a las mutaciones y epimutaciones somáticas respecto a las germinales. Entonces, les ponía yo en el esquema, en este punto, cuando hablamos de tumores, estamos hablando de alteraciones somáticas. Pero hay ciertos individuos, excepcionales sí, que también van a tener alteraciones genéticas germinales, es decir, en un primer individuo ocurrieron a nivel de óvulo espermatozoide y después se van transmitiendo de generación en generación, y como esto ocurre desde el momento de la concepción, entonces esas alteraciones genéticas están presentes en todas las células de esos individuos, y incluyendo también óvulos y espermatozoides. Entonces por eso se pueden estar transmitiendo de generación en generación. Entonces, ya con estas clasificaciones, pues tenemos en resumen como algunos de los aspectos que llevan entonces a su tratamiento, a su pronóstico, y que les resumo en esta imagen, ¿no? Los tumores luminal A y B generalmente tienden, depende de la etapa clínica, pero por la opción del reconocimiento de tener como puntos de partida en su carcinogénesis a las vías que están involucradas en las vías hormonales, pues hay tratamiento que implica un bloqueo hormonal y eso está ligado a un mejor pronóstico. Los tumores que están enriquecidos en HER2, como tenemos esta opción de tener un bloqueo a partir de un tratamiento con anticuerpos monoclonales, pues entonces también se ha cambiado este mal pronóstico muy claro hacia ya acercarse más hacia el buen pronóstico de los tumores luminales. Y tenemos aquellos tumores en donde hay esta ausencia de receptores de estrógeno, progesterona, HER2, y por lo tanto hasta el punto de hoy ha sido difícil tener como tal un tratamiento dirigido, y que son estos tumores triples negativos, que inclusive se ha podido ver que tienen una mayor incidencia en ciertas etnias como los afrodescendientes y ciertas regiones de Latinoamérica como México, y que son hoy día motivo y motor de mucho de las investigaciones que se hace para tratar de encontrar, de acuerdo a este componente molecular, qué tratamientos se pueden entonces probar, inmunoterapia, tratamiento que tenga que ver con el metabolismo y que nos cambie entonces este panorama actual. Y por eso también hay ya toda una tendencia a que no nos quedemos exclusivamente en lo que se ve a nivel del patólogo, ¿no? A lo que se puede ver a través de la inmunistoquímica, que en la realidad de nosotros, pues lo difícil ahora todavía sigue siendo que después de decir, bueno, sí, esta paciente tiene cáncer de mama, se revise en patología y después al menos se haga una inmunistoquímica para ver si tiene receptores de estrógeno, progesterona, HER2, que nos permita clasificar de manera pues muy inicial a qué grupos está clasificando, si es un luminal A, B, HER2 enriquecido. La realidad es que en nuestro país, en muchas regiones, todavía esto no es como algo tan cotidiano, hacer una inmunistoquímica, y entonces imagínense, todo lo demás que les he dicho está súper lejos, pero en el resto del mundo, o sea, es un hecho que no se queda en la inmunistoquímica, que vamos a pruebas para conocer entonces los subtipos dentro de cada clasificación, y entonces decir qué pacientes se van a beneficiar más de ciertos tipos de quimios, cuáles van a necesitar a lo mejor alguna otra acción como radioterapia, porque se ha visto que por mutaciones en ese subtipo es más sensible o resistente. Y inclusive tenemos como ideas en el mundo de que no puedes hacer varias plataformas genómicas porque te puede dar como información contradictoria y demás. O sea, para mí es importante mencionárselos, o sea, vean este grupo de expertos, las recomendaciones es 2020, pero no podemos tampoco alejarnos de nuestra realidad. De nuestra realidad, la verdad es que muchas veces el tener acceso a este tipo de pruebas se queda en un contexto de medicina privada o de ciertas instituciones que van teniendo acceso a ello por medio de protocolos de investigación.
Afortunadamente, pues en el Instituto Nacional de Cancerología, donde yo me desempeño, pues hay esta oportunidad, ¿no? Hay este campo de acción y no es para todos los pacientes porque tiene que ver con los ensayos clínicos y con protocolos de investigación. Pero en eso es donde se mueve el mundo, entonces no debemos de dejar de perderlo de vista porque pues nosotros estamos pensando en tener una educación médica de excelencia. Entonces, todo esto fue para tratar de ligarles de algo muy básico a algo muy específico que tiene que ver con cáncer de mama. Pero ahora regresemos a este momento del equilibrio, donde en la balanza había componentes que estaban empujando a la proliferación y aquellos que iban a estar frenándolo. En el concepto como académico básico, entonces tenemos dentro de esto que está tratando de frenar a los genes tumor supresor. Ellos están, o esta parte de la carcinogénesis, pues va a estar tratando de inhibir la proliferación celular y favoreciendo la diferenciación, da este como timing para que el ciclo celular vaya progresando de manera que se pueda estar diferenciando la célula. Y en las células malignas va a haber alteraciones que van a condicionar la pérdida de función. Si ustedes se fijaron en los oncogenes, estamos a veces hablando de mecanismos que llevan a amplificar o a ganar funciones. Los genes tumor supresor por concepto pierden estas funciones. Y aquí algo importante dentro de estos conceptos es que recuerden que cuando hablamos de oncogenes era suficiente perder un alelo, una de nuestras copias alternativas del gen, para que existiera esta transformación. En un tumor supresor necesitamos perder ambos alelos para que entonces tenga este comportamiento de pérdida de función. Entonces decimos que a nivel celular tiene una expresión recesiva. Entonces recuerden que aquí es como básicos de genética, decimos que dominante es cuando tenemos de los alelos uno funcionando y uno no funcionando, recesivo cuando los dos alelos están perdidos. Entonces por eso hablamos de que hay un fenotipo recesivo celular. Ojo, yo ya les anticipé que hay un grupo de personas dentro de todos los que padecen cáncer en donde hay una predisposición heredada para desarrollar tumores. Esta predisposición heredada entonces se debe a mutaciones germinales y cuando entonces hablamos de su forma de herencia, esta es dominante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este componente germinal es suficiente tener la pérdida de un alelo para que entonces se desarrolle esta predisposición. Pero para que ocurra como tal el desarrollo del tumor respecto a un gen que tiene este comportamiento de frenar, de tumor supresor, entonces el comportamiento va a ser recesivo a nivel celular. Entonces, dentro de la clasificación de los tumor supresor, tenemos dos grupos, aquellos que están como vigilando la progresión del ciclo celular, entonces están como en la puerta, como de cadeneros del ciclo celular y se llaman gatekeepers, y aquí tenemos a genes como el gen asociado al retinoblastoma, este guardián del genoma que es un nombre así como muy rimbombante que le dan a P53 y otros más. Y aquellos otros genes que se van a encargar de reparar el daño al DNA. Y entonces estos como reparadores o cuidadores son los que están involucrados en las vías que reparan distintas lesiones de DNA. Entonces aquí tenemos aquellos que están involucrados en la reparación por malapareamiento, en las que están involucrados en la reparación de escisión de nucleótidos o de escisión de bases y aquellos que tienen que ver con la reparación de rupturas de doble cadena como BRCA1 y BRCA2. Para entender este concepto de los genes tumor supresor, en los 70s, un pediatra, epidemiólogo, genetista de nombre Alfred Knudson concibió esta teoría de cómo funcionan los genes. Aquí es importante mencionarles para que vean que en realidad todos, si somos observadores, podemos contribuir con este tipo de teorías que son parteaguas en el conocimiento o son entonces paradigmáticas, con que este doctor Knudson era pediatra y fungía como epidemiólogo en su centro, y era un centro oncológico. Entonces, él no era per se genetista,
y él, de hecho, su teoría no parte de cómo funcionan los genes. Lo que él observó es que en esta epidemiología que tenía en su hospital, respecto particularmente a un tumor oftalmológico que es el número 1 en la edad pediátrica, que es el retinoblastoma, vio dos comportamientos. Y esto era ya conocido. Un comportamiento en donde tenía un grupo de pacientes que tenían retinoblastoma pues entre los 3 y 5 años de edad, que era unilateral, que habitualmente recibían radioterapia y los pacientes pues dependiendo de la etapa clínica, pero pues no tenían después como, si tenían buena respuesta, no tenían después otra cuestión en su historia. Y otro grupo de pacientes en donde se veía un comportamiento bilateral mucho más temprano, a veces inclusive neonatal, donde había antecedentes como tal familiares, inclusive de retinoblastoma, y donde estos pacientes cuando recibían radioterapia en su evolución, después tenían riesgo de tener otros tumores. Esto le llamó obviamente la atención, ya se reconocía que el retinoblastoma, un grupo de tumores, hay este origen hereditario, pero lo que más le llamó la atención es esto de que después en la vida estos pacientes tenían más tumores, tenían sarcomas, tenían leucemias, tenían otros tipos de tumores epidermoides. Entonces, dijo, deben de existir para que estos pacientes tengan ese comportamiento, entonces, dentro de las versiones de los genes, una alteración genética que les dio como esa predisposición y en el transcurso de la vida, en la retina, pues pierden la otra copia. Y entonces por eso se forma el retinoblastoma. Pero como esas personas tienen ya entonces también una copia de ese gen mutado, eso les debe de dar cierta como predisposición para que a la larga pues enfermen de otras neoplasias, lo cual no ocurre en quienes pues tienen una presentación unilateral, sin antecedentes familiares y que en su vida no les vuelve a pasar nada si sobrevivieron al retinoblastoma. Se ve que esto de perder esas funciones del gen solo ocurre a nivel de las células de la retina. Entonces, a eso le conocemos como hipótesis de Knudson, y en los 90 esto se pudo corroborar cuando ya por medio de secuenciación se pudo analizar los tumores y se pudo ver que efectivamente la hipótesis era cierta. Había pacientes, que son los hereditarios, que en todas sus células, ¿no? Si se hacía un análisis de saliva o de sangre, iban a ver mutados un alelo del gen RB, y que si se hacía el estudio en el tumor, había 2 mutaciones en el gen RB. Cuando tenemos esta mutación en los 2 alelos, este fenómeno en donde yo ya tengo uno mutado y después acumulo, por decirlo de alguna forma, mi otra mutación, se le conoce como pérdida de heterocigosidad. Y en la investigación, pues ya se han visto varios mecanismos de cómo se pierde esta heterocigosidad. En los pacientes que no tienen retinoblastoma hereditario, lo que ocurre es que esta pérdida, este doble golpe, este doble hit, ocurre únicamente a nivel de la retina. De cierta forma decimos que es muy mala suerte, ¿no? A cualquiera, pues todo el tiempo tenemos mutaciones en las células de nuestro cuerpo. Entonces, a cualquiera nos podría llegar a tocar que existiera una mutación en el gen RB en las células de nuestra retina. Y mala suerte que acumulemos justo en esa célula que ya tuvo ese primer golpe, un segundo golpe que le lleve entonces a desencadenar todas, como punto fundamental, la DRB, todos los pasos subsecuentes que llevan a la carcinogénesis del retinoblastoma. Entonces, por eso en carcinogénesis hablamos de genes drivers y genes passengers. Los genes drivers son estos genes que son muy importantes para detonar un tumor, y los pasajeros son los que se van acumulando en el camino. Entonces, reconocer dentro de estas plataformas de estudios genómicos cuáles son los que desencadenan y cuáles son los acompañantes son los que nos llevan de la mano todo lo demás que yo les he explicado de diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Entonces, esto respecto a como generalidades de cáncer de mama y del componente de que hoy sabemos de la biología molecular del cáncer de mama. Ahora voy a tratar de cubrir el otro objetivo que tengo, que es hablarles de un grupo de pacientes en donde hay herencia para cáncer. Entonces ya les mencionaba que aunque el cáncer tiene un origen genético y epigenético, es decir, lo podemos generalizar así de todo el cáncer tiene esto,
No todo es hereditario. Un 10% tiene este componente de predisposición y que está asociado a mutaciones germinales de herencia autosómico dominante, en donde hay un alelo mutado que se transmite de generación en genes cuya función es un tumor supresor, y que estos tumor supresor, al tener como sus especialidades para la vigilancia de ciertas vías de reparación habitualmente, pues nos dan predisposición para un grupo o constelaciones de tumores. Entonces, recordemos que de las generalidades de la herencia autosómico dominante, tenemos hombres y mujeres afectados con la misma posibilidad. La transmisión varón-varón es posible. Existe un 50% de probabilidades si uno de los padres es portador de un rasgo con este tipo de herencia. El 50% es independiente para cada uno de los descendientes, y esto entonces tiene la posibilidad de trazar una línea vertical cuando hablamos de este tipo de herencia. Y también recordar que hay mutaciones de novo, o sea, no necesariamente vamos a tener siempre antecedentes heredofamiliares, porque siempre podemos estar hablando de la primera persona que está sufriendo esta mutación y que a partir de ella pues se va a poder transmitir. Entonces, cáncer hereditario, definición, es el cáncer asociado a mutaciones en genes que van a conferir un riesgo alto o moderado para el desarrollo de tumores malignos. Y entonces aquí entra el concepto de genes de predisposición a cáncer. Y estos genes de predisposición al cáncer se definen como aquellos que tienen mutaciones que al tener, dan como consecuencia que al menos el 5% de las personas portadoras desarrollen cáncer. Esto entonces es más de 2 veces el riesgo relativo que veríamos en la población general. El panorama de los genes de predisposición a cáncer que hoy reconocemos es bastante amplio. Por lo menos reconocemos en esta revisión del 2014 a 114 como en este grupo. Y bueno, vean en el timeline de identificación de estos genes, pues ha tenido un boom después de los 90, muy apegado a tener acceso a secuenciación que nos permite distinguir aquellos genes que tienen esta cuestión de predisposición. Y cuando vemos el panorama somático y el germinal, hay una intersección donde hay ciertos genes que van a coincidir en ambos grupos. Entonces, cuando decimos hereditario es lo mismo que familiar, en estricto sentido de lo que es el conocimiento de este tema, no. Cuando hablamos de hereditario, estamos refiriéndonos a este 10% con un claro patrón mendeliano, y este patrón mendeliano está asociado a mutaciones germinales, habitualmente en estado heterocigoto, que nos están dando esta predisposición a cáncer. Ya les decía yo, la gran parte del cáncer pues es esporádico y multifactorial, y dentro de ciertos tipos de tumores, incluyendo el cáncer de mama, hay un grupo de pacientes en donde podemos hacer una subdivisión hacia lo familiar. ¿Qué quiere decir entonces aquí familiar? Que no es claramente hereditario, es decir, no hay la identificación de mutaciones monogénicas en un solo gen que les desencadena esta predisposición, tampoco es que sean como tal esporádicas, sino lo que vemos es una agregación para los antecedentes de cáncer en general, en este caso de cáncer de mama, es decir, vemos más casos de cáncer de mama en esas familias de lo que esperaríamos para la población abierta, pero con ciertas diferencias. Por ejemplo, no son gente tan joven, no son gente que esté teniendo a lo mejor cáncer de mama bilateral, o con ciertos tipos de cáncer que nosotros ya por conocimiento sabemos que se asocian a lo hereditario, y que inclusive no lo vemos solo en una rama de la familia con este patrón vertical. Son esas familias donde te dicen, bueno, yo tengo cáncer de mama y tengo una abuelita del lado de mi mamá que también tuvo cáncer de mama, y tengo una prima segunda del lado de mi papá que también tuvo cáncer de mama, y un tío que tuvo cáncer de próstata a los 90 años. Entonces, en realidad, cuando hacemos el abordaje molecular de estas pacientes, no encontramos una mutación, pero si se fijan, esta historia de cáncer son muchos más antecedentes de cáncer en general que lo que esperaríamos para cualquier otra familia, y tienen una agregación para cáncer de mama. Entonces decimos, hay algo dentro de lo como poligénico, tal vez tienen algo más que no alcanzo yo a distinguir y que por eso dejamos en este grupo familiar. Ahora, ¿cómo abordamos a los pacientes que tienen su presentación en este 10%?
El abordaje que hacemos, pues, es como primero estratificando el riesgo. Distinguimos a aquellos pacientes, ya les adelantaba un poco, que su riesgo va a estar acorde a lo que le podría pasar a cualquier persona de la población. Muchas veces son pacientes, ¿no?, que van a estar con esta inquietud de yo podría tener algo distinto, pero su cáncer de mama está ocurriendo a los... Perdón, Su cáncer de mama está ocurriendo a los 60 años, es un tumor luminal y tienen solo un antecedente de cáncer, pero no, por ejemplo, cáncer cervicuterino en una hermana. Entonces, se acercan a tratar de entender si tienen riesgo hereditario, pero la realidad es que su riesgo es poblacional y no requieren ningún abordaje adicional desde el punto de vista de predisposición. Si su tumor necesita algo para saber qué tratamiento, pronóstico y eso, ese es punto y aparte. Acuérdense que aquí ya pasamos al componente germinal. Otros pacientes van a tener un riesgo moderado, que es cuando hablamos de esta cuestión de lo familiar. No tenemos integración como tal de un síndrome de cáncer hereditario monogenético, pero sí le podemos llevar cierta vigilancia porque, bueno, su componente multigénico puede ser un poco mayor y amerita de entrada que tal vez hagamos estudios moleculares para descartar que está aquí y ya podamos saber que entonces es un componente familiar. Y aquellos pacientes que tienen un riesgo alto, donde claramente tienen criterios de diagnóstico de un síndrome reconocido y donde se van a beneficiar, y hay evidencia de ello, de una referencia oportuna y de medidas específicas. Ahora, esta estratificación de riesgo está guiada por guías consensos, o sea, también a veces me comentan mis alumnos que están en rotación, que están como hartos de esta como guiitis o consensiitis, ¿no? De que todo es, a ver, pero revísate los criterios, revísate el consenso, revísate qué dice la CENETEC, ¿no? Entonces, para todo existe en medicina y pues en el caso de cáncer hereditario pues no se salva. Y esto también es importante porque entonces hay parámetros clínicamente guiables y que no dependemos de primera instancia de, bueno, entonces yo veo pacientes solo si tienen estudio molecular. No, todos y cada uno de nosotros, yo sé que probablemente alguno esté interesado en ser neurooncólogo o alguno, no sé, quiera ser cirujano plástico, ortopedista. Mi mensaje es, desde la tribuna donde estés, siempre puedes hacer algo más por tus pacientes. Y aquí les estoy hablando de identificar dentro de los pacientes que ustedes desde su actividad clínica puedan ver, hay chance de identificar quiénes podrían tener un riesgo alto de cáncer y referirlos oportunamente, porque la evidencia nos dice que estos pacientes tienen entonces un impacto respecto a supervivencia, reducción de riesgo de nuevo cáncer y prevención exponencial para múltiples personas de la familia para entonces tener la oportunidad de hacer algo distinto respecto al cáncer. Entonces, los pacientes que tienen esta historia de posibilidad de alto riesgo, los podemos distinguir por dos tipos de criterios. Los criterios que son personales y los criterios que son familiares. Dentro de los criterios personales hablamos desde la edad. Habitualmente cuando vemos cáncer hereditario son personas que tienen cáncer antes de lo esperado. Generalmente son más jóvenes, ¿no? Para este riesgo. Son personas que están teniendo dentro de su historia de cáncer tumores como a veces que son como son raros o tienen cierto fenotipo molecular que ya está distinguido, que se asocia al cáncer hereditario. Son pacientes que pueden tener en su historia bilateralidad del cáncer o múltiples tumores primarios, no metástasis, múltiples tumores primarios, o cuando se afectan siendo como no esperado, por ejemplo, un varón con cáncer de mama. Respecto a la historia familiar, entonces ya vimos que no es solo tener antecedentes de cáncer, porque esto nos puede pasar a cualquiera y puede estar dentro de lo esperado en la población general. Nos llama la atención respecto a criterios de alto riesgo cuando son 2 o más familiares diagnosticados con cáncer en la misma rama y de parentesco cercano, familiares de primero o segundo grado. Cuando vemos en esa historia de familia también gente joven o gente fuera del rango de edad esperado para el tipo de cáncer, cuando vemos el mismo tipo en varios miembros, por ejemplo, abuelita, madre, hija con cáncer de mama, cuando vemos que
hay más de un tipo de cáncer en un miembro de la familia, o sea, otra vez múltiples primarios o afección bilateral, o un tumor que se considera raro en un miembro de la familia. También lo que ya les había dicho, constelaciones de tumores, ¿no? Tumores que a lo mejor no es el mismo, pero que nosotros por conocimiento sabemos que van juntos. Por ejemplo, el cáncer de mama se asocia dentro de la herencia con el cáncer de ovario, con el cáncer de próstata, en otros síndromes con el cáncer de endometrio, con el cáncer de colon, con el cáncer gástrico. Entonces, ese conocimiento nos permite ir haciendo como la distinción. ¿Qué hacemos los genetistas? O sea, muchas veces les digo, ¿con qué nos comemos, no? Porque hay como a veces estos mitos y leyendas de que genética solo hace investigación. Y es una leyenda urbana, déjenme decirlo. O sea, la especialidad es eminentemente clínica. Nosotros también, nuestro punto de partida con cualquier paciente es una historia clínica y tiene la diferencia que dentro de la historia clínica hay una genealogía, hay un árbol genealógico de al menos 3 generaciones. Para los pacientes de cáncer y genética, lo que es relevante es incluir todos los tipos de cáncer, las edades de inicio, las edades de fallecimiento, porque ya vieron que esto también es un punto de partida para distinguir alto riesgo o no. Confirmamos los diagnósticos porque no es infrecuente que una persona que ha vivido con cáncer, pues sobreestime o subestime la historia de de cáncer en la familia y te diga, todos tienen cáncer, ¿no? Y cuando le dices, bueno, muy bien, tráigame por favor los documentos médicos de patología, de estudios de gabinete que pues me permitan saber qué tipo de cáncer tuvieron sus familiares. Resulta que muchas veces se queda en el supuesto, ¿no? De que todas mis hermanas tienen cáncer de mama, es que un día se preocuparon porque se tocaron una bolita y fueron a hacerse un estudio y era fibrosis mamaria, ¿no? Entonces es muy importante confirmar los diagnósticos, no es que no les creamos, es que hay este fenómeno desde el punto de vista psicológico. Los antecedentes étnicos y raciales también son relevantes y la consanguinidad, porque hay ciertos grupos en donde vemos fenómenos en donde hay mutaciones más frecuentes, fundadoras, recurrentes. Ahora, siempre vamos a tener ciertas limitaciones con la construcción de un árbol genealógico. No es que así todo se tenga que comportar como de libro, ¿no? Que te digan, mi abuelita, mi mamá y yo tenemos cáncer de mama, ¿no? La realidad es que hay veces que tenemos familias pequeñas, hay muerte temprana por otras causas que nos limita a saber si este único caso en realidad es porque pues no hay como mucha historia en la familia o no se puede confirmar o ustedes lo saben, las familias socialmente pues a veces están disgregadas, tenemos pues esta cuestión de que hay familias monoparentales y eso pues nos limita a hacer esto. Entonces, tenemos ciertos parámetros para decir una vez que nosotros ya estratificamos el riesgo, ya hicimos nuestro abordaje con la historia clínica, ya llegamos a una conclusión de un síndrome de cáncer hereditario, cuando es pertinente hacer estudios moleculares. Entonces, para este grupo de pacientes no es que se hagan indiscriminadamente a todas las personas con cáncer de mama. La Sociedad Americana de Oncología recomienda que, bueno, sí se tenga un abordaje como estructurado, sistematizado dentro de la genética, saber si esa prueba molecular le va a cambiar, va a contribuir en el tratamiento, en el manejo clínico del paciente y de los familiares, y que la prueba molecular se puede interpretar. A lo mejor yo digo, ay, pues la meto en este protocolo de investigación, pero que en realidad las variantes que salgan no se sabe qué impacto van a tener. En realidad eso clínicamente no es algo adecuado. Si lo hacemos es por investigación y hay que explicárselo hacia el paciente, porque entonces eso no puede llegar a cambiar su escenario clínico. Entonces, dentro de la herencia y la ginecología, pues resalta el cáncer de mama porque es el síndrome que hoy conocemos más a nivel mundial y se conoce como síndrome de mama ovario hereditario. Entonces, los genes más importantes asociados están aquí mencionados, son BRCA1, BRCA2, PALB2. Hay guías específicas para todo esto que nos dicen cómo tratar a los pacientes. Hay otros síndromes de cáncer hereditario donde también se involucra a mama, pero me voy a centrar en el síndrome de mama ovario hereditario porque es el más importante. Entonces, hay otros, sí, P53, que es este guardián del genoma, nos da un síndrome de Linfraumeni, donde también hay cáncer de mama que se distingue por ser en mujeres ultra jóvenes, de 20, 30 años, que van a tener dentro de su comportamiento molecular tumores HER2 neoenriquecidos, no todas, pero es algo distintivo.
Tenemos otros, por ejemplo, CDH1, que dentro del síndrome es un síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario y también estas pacientes tienen un riesgo alto para cáncer de mama. Tenemos STAC11, que nos da riesgo para un síndrome que se llama Peutz-Jeghers, en donde las pacientes tienen riesgo de cáncer de colon, de endometrio, tiroides. Hace poco, relativamente, se consideró que algunos genes involucrados al síndrome de mama ovario hereditario, que antes se decía que eran de riesgo moderado, ya se reclasificaron a riesgo alto, y ese es el caso de este gen PALB2, que trabaja en la vía, y es lógico, con BRCA1 y BRCA2. Y aquí les pongo genética y genómica porque les digo, todos estos síndromes son consecuencia de mutaciones monogenéticas. En un solo gen hay una alteración y como deja de funcionar ese gen, entonces eso nos da como resultado una predisposición para desarrollar tumores. Hay genes que dentro de esta misma lógica la predisposición es más moderada, es más amable, y hay otros genes que son más bien dentro de la genómica, donde la contribución tal vez de mutaciones en esos genes están como aportando al entendimiento multifactorial del cáncer de mama. Entonces, los más importantes, pues, es BRCA1 y BRCA2, pero no todo es BRCA1 y BRCA2. Dentro de lo que hoy conocemos de estas pacientes con cáncer hereditario y este mismo síndrome, pues se reconoce que hay algunos otros. Ya les dije, PALB2, ya sabemos hoy día que es también de alto riesgo, y en el mismo sistema de reparación por recombinación homóloga, que es la especialidad de BRCA1 y BRCA2, ocupan por lo menos otras 16 proteínas, y entonces esos genes, cuando están mutados, también tienen que ver con la misma enfermedad. Dentro de esto, pues les decía, BRCA1 y BRCA2 participan en la reparación de rupturas de doble cadena por un mecanismo que se llama recombinación homóloga, que implica que el DNA, cuando tiene una ruptura de esta doble hélice, tiene que tener un mecanismo muy sofisticado para poder reparar esa doble hélice y que sea igualita a donde se rompió. Entonces, medían una serie de proteínas que es ATM, CHEK2, todas las que ustedes ven aquí, para poder llevar a cabo esta reparación de manera efectiva, y que no ocurra que si no se repara adecuadamente, si no se tuviera como esta fidelidad de que fuera idéntica la cadena que se rompió a la que se repara, es algo muy grave porque esto podría llevar a inestabilidad genómica. Y se acuerdan que yo les dije al inicio de la plática que la inestabilidad genómica es parte de los hallmarks del cáncer. Entonces, para llevar a cabo este diagnóstico clínico, tenemos guías. Las más usadas en el mundo y también por nosotros son las guías americanas del NCCN, que continuamente se están actualizando. De hecho, ahorita ya hay otra actualización que es la versión 2 del 2020. Y bueno, en el mundo, las europeas, los españoles, pues también hacen sus propios consensos, pero en realidad no se sale de esto que les mencioné. Generalmente sospechamos que es hereditario cuando son jóvenes, ¿no? En México decimos antes de los 40 años, todas las pacientes que estén siendo diagnosticadas deberían de tener un abordaje de alto riesgo, pensando que podremos estar ante este u otros síndromes de cáncer hereditario. Si es bilateral el cáncer, si ocurre en un varón, si es triple negativo, ¿no? Les hice énfasis porque este tumor también es el más ligado al componente hereditario, y cuando vemos historia familiar en los parámetros que ya les mencioné. Esto también pasa en México porque a veces, muy tristemente, en la academia se dice, bueno, esto solo es en caucásicos, no pasa en la población mexicana. No es cierto. Lo que ocurre es que no tenemos el nivel de datos que a veces se tiene, o no teníamos, porque en realidad en esta publicación del 2019 se hace por un estudio epidemiológico molecular la estimación de que en la población abierta, ojo, no estoy hablando de las mujeres con cáncer de mama o los hombres con cáncer de mama, no. Poblacionalmente, se estima que 1 en cada 265 individuos de la población en México son portadores de alteraciones genéticas en BRCA1 y BRCA2. Entonces, es población que puede estar en un momento asintomática, pero que sus riesgos para tener cáncer son de alto riesgo, y que entonces hablamos de una alta probabilidad en la vida de desarrollar cáncer y que se benefician de tener seguimientos, estrategias distintos.
Bueno, este es por mencionarles un dato reciente poblacional abierto, pero cuando ya hablamos de la población específica de pacientes con cáncer de mama, también hay experiencia, o sea, estamos hablando del 2002 al 2020, ¿no? Esta tabla pues resume hasta el 2019 y donde veíamos que ahora sí, si solo estudiamos a pacientes con cáncer, tenemos diferentes posibilidades de encontrar yo les dije, ¿no? Al inicio, 10%, pues hay ciertas estrategias de acuerdo a si se usan, por ejemplo, técnicas de secuenciación, algunas otras técnicas que podemos encontrar menos, lo cual es grave, o sea, por eso hay que pensar que hoy día si queremos hacer diagnósticos de este tipo, el gol estándar es la secuenciación, pero también yo sé que puedo encontrar inclusive más del 10% como estándar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudio solo pacientes con cáncer de mama triple negativo o muy jóvenes, donde se han encontrado estas frecuencias del más del 20%. Y bueno, para cáncer de ovario, inclusive, cuando se estudian, digamos, de manera focalizada, se ha visto que el porcentaje de mutaciones en estos genes es más alta de eso que vemos en mama, hasta el 30%, independientemente de la edad o de la historia familiar, porque sabemos que en México hay un efecto fundador para el gen BRCA1, hay una mutación que es originaria mexicana, se borran los exones 9 a 12 y que eso entonces nos hace que todavía tengamos que tener como más percepción al respecto de la importancia de identificar estos pacientes. Entonces, aunque ya les dije que las guías nos dicen antecedentes familiares, pues si solo nos pegamos por los antecedentes, va a haber un grupo de pacientes que no vamos a identificar y que tienen mutaciones. Entonces, por eso es que cada vez está más abierto estos criterios a quiénes son los que deben de tener este tipo de estudios. No solo limitarnos a solo la edad o solo la historia familiar, sino lo integrativo, ¿no? Incluyendo si hay efectos fundadores como esta publicación del equipo que yo encabezo, en donde pudimos ver que pues nos daba como también el parámetro de ser la primera alteración genética que se puede buscar en nuestra población por su alta prevalencia. Entonces, hoy día, por esto ya no solo hablamos de estudiar un solo gen o dos genes, ¿no? Si yo digo cáncer de mama hereditario y cáncer de mama asociado al síndrome de mama ovario hereditario, la verdad es que por eso ya no es hasta cierto punto práctico estudiar solo a BRCA1 y BRCA2. Ya les dije, hay más genes, están en la misma vía, en el mismo grupo de alto riesgo ya consideramos a PALB2. Entonces, hoy día la cuestión comercial también incluye que prácticamente por el mismo precio puedes hacer paneles donde se incluyan 20, 30, 50 genes. El estándar de oro, les repito, es la secuenciación, pero aquí, aunque comercialmente y aunque como que parezca que vende más de entre más genes estudies mejor, hay que tener cuidado con la interpretación de resultados, porque como siempre puede haber variantes en los genes que no necesariamente impliquen daño a eso, sino que tengan que ver también con la cuestión de nuestra variabilidad, ¿no? Como humanos. Entonces, eso en una población poco estudiada como la de nosotros nos dan áreas de penumbra y esas áreas de penumbra se llaman variantes de significado incierto. Entonces, yo en esta imagen se las pongo porque cuando tenemos un estudio de este tipo, pues lo que uno busca es que te diga, ¿es hereditario o no es hereditario? Porque tiene una mutación o no tiene una mutación. Entonces, resultado negativo o positivo. Ese es el mejor de los casos. Pero a veces te puede reportar una variante de significado clínico incierto, que es esta área de penumbra, donde tú ves al fondo un perro, pero no sabes si es un perro súper feroz, así, no sé, el estigma, perdón, pero un Doberman malvado, o es un Fresh Poodle amable que te va a ir a mover la cola. Entonces, tú no sabes lo que puedes llegar a interpretar y entonces esto te puede generar muchas dudas que no son clínicamente relevantes y que también por eso no que existan los paneles multigenes quiere decir que los que se deben de pedir indiscriminadamente. Siempre es otra vez teniendo como punto de partida nuestra clínica. No porque haya herramientas moleculares quiere decir que se piden indiscriminadamente, no, se piden de acuerdo al abordaje integrativo que yo hice a mi paciente. Y ahora, ¿por qué es importante saber si estos pacientes tienen una mutación o no? Porque eso cambia diametralmente sus probabilidades de hacer cáncer en la vida. La población general, y es lo que van a estar escuchando en estas conferencias de mama, pues tenemos riesgos que van entre el 10, el 13%, el 8%, dependiendo de la población, para cáncer de mama. Yo les digo que de 10 mujeres, una va a tener
cáncer de mama por una cuestión estadística. Cuando yo soy portadora de una mutación en BRCA1 o BRCA2, mi probabilidad sube por arriba del 80%. Esto lo van a ver de variable de acuerdo a la población, si son judíos ashkenazí, si es Uruguay, si es México, pero en general hablamos de un 80% de riesgo de cáncer de mama, de un 40% para cáncer de ovario, de un 25% para cáncer de próstata en los varones. Entonces, el saber quién tiene ese riesgo más, pues cambia entonces el panorama de las cuestiones que tú puedes hacer de seguimiento para esos pacientes, tanto en el escenario de que ya les dio cáncer de mama, de ovario, o son personas asintomáticas en donde puedes prevenir que eso ocurra, ya sea por un seguimiento estrecho o por cirugías. Y aquí seguramente han ustedes escuchado hablar del fenómeno que se conoce como Angelina Jolie, que ella es una persona que es portadora de una mutación en BRCA1 y que decidió hacer medidas de prevención quirúrgicas y hacerlas públicas como una estrategia para concientizar respecto a la existencia de la enfermedad y lo que se puede hacer. No todo mundo, no las pacientes son Angelina Jolie, pero vaya que existen estas estrategias. Dentro del seguimiento estrecho, la que les quiero como hacer de relevancia es que estas pacientes se benefician desde el momento de su diagnóstico con hacer una vigilancia con un estudio que se considera de alta sensibilidad y especificidad para cáncer de mama y que se reserva solo para pacientes de alto riesgo, que es la resonancia magnética de mama, y esta se hace desde los 20-25 años de forma anual por el resto de la vida de estas pacientes. Recuerden que su riesgo es del 80%. Si ya tuvieron cáncer de mama y se elige hacer una vigilancia estrecha para la otra mama que puede tener una probabilidad importante también de un nuevo tumor, entonces ya el seguimiento no es una mastografía y un ultrasonido, se prefiere hacer una resonancia de mama. Y si esa mujer es una mujer joven que se hizo el estudio porque en la familia había la historia y ella en este momento no tiene cáncer de mama, el estudio no va a ser un ultrasonido que solo se autoexplore, no, va a ser una resonancia magnética de mama. Y dentro del otro camino que es invasivo, que tiene que ver con cirugías de prevención, tal vez la que más suena es la mastectomía bilateral reductora de riesgo, pero la que impacta más en la mortalidad de las pacientes es la salpingoforectomía reductora de riesgo. ¿Por qué? Porque una mujer que ya se sabe con un riesgo alto de cáncer de mama, en teoría no debería de morir por eso, porque ya se va a estar vigilando. Y si se llega a encontrar de manera se va a encontrar un cáncer de mama, de manera temprana. Entonces, no debería esto impactar entonces en la mortalidad, porque sabemos que el pronóstico de las pacientes en etapas clínicas tempranas, pues es bueno, más del 90% va a estar sobreviviendo a los 5 años. En cambio, el cáncer de ovario no nos da esa ventaja. El cáncer de ovario es un tumor difícil de diagnosticar y de una biología diferente, una biología molecular más agresiva. Entonces, cuando lo encontramos, aunque llevemos una vigilancia estrecha, puede ser en una etapa avanzada y entonces retirar los ovarios antes de que tengamos como tal esta ocurrencia de cáncer, sí que podría, no podría, se ha demostrado que impacta en esta mortalidad. Y bueno, también se pueden hacer combinaciones. Hay pacientes que son muy jóvenes, que quieren tener hijos, entonces no se van a hacer una salpingoforectomía, de hecho no se recomienda en menores de 35 años, y pues van a elegir hacer seguimiento estrecho hasta que tengan 36, 38 años y decidan entonces tener una cirugía de este tipo, o mujeres que no quieren retirarse las mamas porque tiene un impacto psicológico muy importante, entonces eligen una vigilancia y a lo mejor en la vida cambia su percepción del riesgo y después eligen una mastectomía. Entonces también por eso hablamos de las combinaciones. Y bueno, también el saber qué pacientes tienen este riesgo nos ayuda entonces no solo para su vigilancia, prevención, hoy día también hablamos de tratamientos dirigidos de acuerdo a este componente hereditario. ¿Por qué? Porque de acuerdo al reconocimiento de la falla en los tumores de esta vía de reparación de rupturas de doble cadena, de recombinación homóloga, se diseñaron fármacos que se conocen como inhibidores de par, que de manera muy breve pues están mediando la reparación de rupturas de cadena sencilla. Y la lógica más como inmediata de cómo funcionan estos fármacos es que si mis células no tienen eficiente la reparación de rupturas de doble cadena y después yo bloqueo la reparación de rupturas de cadena sencilla,
mi célula empieza a acumular tantos errores que no se puede reparar porque yo tengo ya perdida una y bloqueada la otra, y entonces esa célula se va a apoptosis. Ajá. Entonces, eso es la base de cómo funcionan estos inhibidores de PAR y cómo particularmente van a funcionar en estos pacientes que no funcionan en la vía de reparación de rupturas de doble cadena, porque no funciona BRCA1, BRCA2, PALB2, los que están involucrados en esta vía, y que entonces se hizo que de primera instancia estos pacientes con mutaciones germinales fueran candidatos a estos tratamientos, y por la buena respuesta en cáncer de ovario, en cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de páncreas, eso permitió que se viera, bueno, si esta es la lógica, veamos los tumores de pacientes que independientemente de si es germinal o no, su tumor tenga ese mismo fenotipo, y entonces se puedan beneficiar de estos tratamientos. Y hoy día aplican para esos tratamientos como una muy buena expectativa de nuevos tratamientos. Entonces, como todo, en los tratamientos oncológicos hay mecanismos de resistencia, y sigan la lógica de esto, porque el principal mecanismo de resistencia descrito para estos medicamentos es restaurar la reparación por recombinación homóloga. Entonces, tiene toda la lógica. Si yo tengo ya mi reparación bien, si yo pongo el inhibidor de la vía, digamos, alterna, pues no importa, porque reparo mis rupturas de doble cadena bien, y entonces mi célula tumoral sigue y no se va a apoptosis y ya no sirvió el medicamento. Entonces, del origen del cáncer de mama, pues nos liga a estos fenotipos moleculares, y que esto pues va de la mano con pruebas genómicas, esto a nivel del tejido, que esto pues tiene pues sus limitantes respecto a acceso e interpretación, y que está ligado a la existencia de terapias que son esperanzadoras, y que dentro de la genética del cáncer de mama va a haber un 10% de mutaciones germinales monogenéticas que nos hablan de otro grupo de pacientes que ameritan un abordaje integral, y que en ellos hay una expectativa de hacer diferentes cuestiones de diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención. Sería todo de mi parte, y pues quedo abierta a sus preguntas. Perfecto, muchas gracias, doctora, por toda la explicación. Hay varias preguntas en el chat que me gustaría leerle para que nos respondiera. Primero, Sheila pregunta, ¿qué tan frecuentes son las mutaciones patogénicas de BRCA1 y 2 en México? Ok, entonces eso era la diapositiva que les puse aquí. Respecto a la población abierta, es decir, no pensando solo en gente con cáncer, sino si ustedes se van a hacer un testeo, ¿no?, al Zócalo de la ciudad, lo que verían es que 1 de cada 265, hombres y mujeres van a aportar una mutación patogénica de estos genes. Esto es muy similar a lo que se ha reportado en el mundo, como Estados Unidos, Europa y demás. Ahora, si yo solo veo pacientes con cáncer de mama, lo habitual es que veamos un 10. Okay. Que sea el 30%. Entonces, vean cómo ahí ya cambió, ¿no? Por eso es muy importante tener como estos criterios bien claros de qué pacientes se benefician más de un abordaje de herencia. Las pacientes de ovario, indudablemente. Las de mama, pues sí te guías por la edad, la familia, todo, ¿no? Lo integrativo. Pero hoy día, internacionalmente, sabemos que toda mujer con cáncer de ovario amerita este tipo de abordaje. Y a nivel de la frecuencia de mujeres con tumores triples negativos, hasta un 23%, y de las mujeres jóvenes con cáncer de mama, es decir, menores de 50 años, hasta un 21% van a tener mutaciones en estos genes. Ok. Otra pregunta. Daniela García pregunta, ¿cuál es el papel de la amplificación del receptor HER2-Neu para el diagnóstico de cáncer de mama? Pues el papel es que tiene un factor de saber el tratamiento que se le debe de dar y el pronóstico, ¿no? Entonces, si está sobreamplificado, pues la lógica es vamos a bloquear esa sobreamplificación. Yo les digo a las pacientes, imagínense que su célula tiene muchas antenitas para llamar comida. Usted lo que va a ir a hacer con el trastuzumab es ponerle una tapita a esa antenita, y entonces su tumor no va a poder tener esas como
ya, señales para seguir llamando a que tenga comida y entonces siga creciendo y haciendo más células malas. Entonces, esa es la lógica. Y pronóstico, porque si no te das cuenta que ese es el origen molecular del tumor, pues entonces esa paciente va a tener mal pronóstico, es lo que conocemos de estos tumores. Muy ilustrativo el ejemplo. Marco pregunta, con los avances en la terapia blanco de inhibidores de tirosisinasa como trastuzumab, ¿qué lugar ocupa actualmente la quimioterapia en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama? Ok, trastuzumab no es un inhibidor de tirosisinasa, es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de pacientes, porque hacen resistencia, después les dan inhibidores de tirosisinasa. Entonces, ahí a lo mejor hay un poquito de confusión. Pero indudablemente esto, o sea, la verdad es que si ustedes se fijan en la primera diapositiva de Hanaha, el saber todos los componentes de las características del cáncer nos permite entender que a la larga no es como muy ingenuo pensar que el cáncer solo se va a tratar con un medicamento. ¿Por qué? Porque si tú tienes que hay un factor inmunológico, uno de proliferación, uno de metabolismo, o sea, hay de todo, entonces las vías que tú tienes que irle como dando para que esas células de verdad mueran, pues tienen que ir como a veces combinadas como por varios flancos. Entonces, la realidad es que con esto las quimioterapias se hacen pues de acuerdo a cada tumor, a cada etapa clínica y cada momento del paciente, ¿no? Primero, dependiendo del tumor, a veces se da quimio y después cuando ve que, y se da trastuzumab, ¿no? Después ven que hace resistencia al trastuzumab, inhibidores de sinasa y a lo mejor otro tipo de quimio y así se van combinando. Depende muchísimo de la evolución de este caminito que van haciendo los tumores. Ok, perfecto. David pregunta, ¿las alteraciones genéticas en el cáncer de mama en hombres son similares a las que se presentan en la mujer? Sí, lo que se ve es que en frecuencia el cáncer de mama lo vemos en 1%, ¿no? Y a nivel molecular, pues hay un predominio de tumores luminales. Pero por lo demás, no se ha visto alguna otra distinción dentro de la biología molecular del cáncer de mama. Ok. Daniel Simón pregunta, ¿cuál es la sobrevida de los pacientes sometidos a la terapia con trastuzumab a los 5 años tras el tratamiento? Ok, es una buena pregunta porque molecularmente se ha visto que dentro de ese subgrupo de HER2 amplificado hay subgrupos. Hay quienes van a hacer más fácil resistencia, hay quienes van a ser buenos respondedores, hay quienes aparte dentro del subgrupo de HER2 amplificado tienen receptores de estrógeno y progesterona. Entonces, todo depende de qué subgrupo estén y de la etapa clínica. No es lo mismo que sea un HER2 enriquecido, que tú lo encuentras en una etapa clínica 1A, a una paciente con esas mismas características en una etapa clínica 4. O sea, la sobrevida de la de etapa clínica 4 no va a superar probablemente el año, ¿no? Entonces, es bien difícil generalizar en este sentido. Ok, perfecto, muchas gracias. Y Daniela García pregunta, en México, ¿cuál es el pronóstico de una paciente ¿cuál es el pronóstico de una paciente con un subtipo HER2 elevado tomando en cuenta la disponibilidad de la terapia dirigida en el país? Algo que cambió mucho en México y que son publicaciones, pues más o menos recientes, es la existencia del Seguro Popular, que hoy ya no existe, ¿no? Pero cuando se creó este fondo de gastos catastróficos, el Seguro Popular de cáncer de mama incluía cubrir trastuzumab. Entonces ya hay publicaciones donde esto hizo diametralmente distinta la supervivencia de las pacientes y ahora sí, ¿no? De manera generalizada respecto a la supervivencia a 5 años, aumentó como en un 50% respecto a cuando no había seguro popular y no había trastuzumab. Ok, perfecto. Y, a ver. Pregunta Citlali. ¿La teoría de Capson aplica para todos los genes involucrados en el origen genético del cáncer?
Ok, la teoría de Knudson es la teoría que aplica para describir cómo funcionan todos los genes tumor supresor. De hecho, también ya no se los mencioné, pero de los factores epigenéticos, los microRNAs, RNAs largos codificantes y eso, también hay un grupo que conocemos como, como oncomirnas y tumor supresor mirnas y lo que ustedes quieran de epigenética, y van a seguir este mismo modelo. Entonces, sí, es un concepto como clásico al respecto. Marco pregunta, ¿los hombres trans o mujeres biológicas con antecedentes de primer grado de cáncer ductal que se sometieron a terapia hormonal con testosterona reducen su riesgo de desarrollar cáncer ductal dado que se reduce la influencia hormonal? No escuché la primera parte de la pregunta, perdón. Ok. Los hombres trans, mujeres biológicas con antecedentes de primer grado de cáncer ductal que se sometieron a terapia hormonal con testosterona reducen su riesgo de desarrollar cáncer ductal, dado que hay reducción en la influencia hormonal. Realmente no tendría yo la evidencia para hacer una aseveración de ese tipo. Tendría que hacer como una revisión específica del tema, porque es un dato que basado en evidencia no tengo, ¿no? A lo mejor en teoría podría decir, pues sí, probablemente, pero la verdad es que yo creo que debe de haber ya evidencia para darles una respuesta al respecto. Entonces, eso creo yo que puede ser una muy buena tarea para mí. Si la persona que está haciendo la pregunta tiene la amabilidad de escribirme a mi correo, yo hago mi tarea y con gusto aprendemos los dos algo que no me había yo puesto a leer como de forma tan específica, ¿no? Porque no sé por evidencia que haya publicado al respecto. Ok, Anilu pregunta, molecularmente, ¿a qué puede deberse la asociación entre cánceres como el de mama y endometrio? A nivel molecular, lo que nosotros sabemos es que hay una vía que se llama de reparación por mal apareamiento, donde se involucran genes que se conocen como MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, y estos genes, al estar involucrados en esta vía, están también asociados a una enfermedad que se llama síndrome de Lynch o cáncer de colon hereditario no polipósico, donde la principal predisposición es a cáncer de colon, con un 80% de probabilidades cuando hay mutaciones monogénicas hay mutaciones monogénicas en estos genes que les mencioné, y a un 60% para cáncer de endometrio, y dentro del síndrome Lynch también se reporta el cáncer de mama. Entonces ahí puede haber un link. Otro es en el síndrome de Cowden, un síndrome en donde hay una mutación en un tumor supresor que se llama PTEN, donde las pacientes que tienen mutado este gen tienen predisposición para cáncer de endometrio y para cáncer de mama, prácticamente entre un 60-80% de predisposición. Entonces ahí hay como dos links a nivel molecular de dónde podrían estar asociados mama y endometrio. Ok, y una pregunta más. Brenda Atsiri pregunta, ¿a partir de qué edad se recomienda a un paciente de alto riesgo, varón o mujer, someterse a pruebas genómicas? Aquí otra vez estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Toda persona que cumpla los criterios de alto riesgo, independientemente de la edad, ¿no? Porque acuérdense que es algo integrativo con la edad propia, la edad familiar, amerita un estudio genético. Entonces aquí es estudiar un grupo de genes que yo sé que pueden tener alteraciones, mutaciones, y que eso me habla del componente constitutivo de herencia de ese individuo. Todo individuo, todo, que se considere por los criterios clínicos y de tratamiento y pronóstico que sus tumores necesitan estudios genómicos para tomar decisiones, todos son candidatos, ¿no? Y eso es independiente de la edad. Pero acuérdense, es diferente lo que yo les expliqué en la ventana de genética y la ventana de genómica. Ajá. No sé si queda un poco más claro o si no hay como esa línea tan clara. Sí, es algo que depende, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Pues me parece que creo que son, por ahora, por el tiempo, todas las preguntas que responderíamos. Le agradezco mucho por haber explicado todo y los dejo con Renata para que haga el cierre del evento. Ok, muchas gracias. Sí, pues muchas gracias.
Le agradecemos mucho por la ponencia, estuvo excelente. Yo creo que todos los participantes también estuvieron muy activos. Lamentablemente por cuestiones de tiempo pues no podemos responder más preguntas. Sin embargo, pues hizo favor usted ahí de compartirle sus datos de correo por si alguien tuviera alguna necesidad extra. Y pues nada más para cerrar la sesión de hoy, quisiera dejar claras las instrucciones. Se envió el link de asistencia durante la transmisión en vivo. Ahí cuando ustedes llenaban sus datos y enviaban el formulario, les aparecía una palabra que querían guardar y esa se les solicitará en la evaluación que se les enviará en un rato a través de los chats de WhatsApp. Ya se les compartió el nuevo link para los que no pudieron agregarse al primer grupo, entonces en unos momentos les enviaremos el link de la evaluación por los chats de WhatsApp. Estarán disponibles por 8 horas, así que pueden tomarse su tiempo para estudiar y repasar la ponencia las veces que necesiten. Va a quedar grabada en el canal y pues eso sería todo por parte del Comité de Publicaciones Médicas SCOMP, el de Sexualidad y Salud Reproductiva SCORA de OEPSA Guaymex y la Asociación de Cáncer ASCO-SIG. Les agradecemos mucho por su participación el día de hoy y les deseamos un excelente día a todos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias, hasta luego.